Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por reunirnos otra vez, Señor, por permitirnos estar aquí presentes y te pedimos que el día de hoy tu Espíritu nos acompañe para comprender lo que tienes que decirnos en este hermoso manual de vida que nos has dejado, que es tu palabra escrita. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Les ofrecemos una disculpa. Ayer por motivos laborales no pudimos leer la palabra, pero hoy nos reponemos, vamos a leer 2 días. Así que vamos a comenzar como si fuera día miércoles, como lo que teníamos que haber leído ayer. Ok, el día martes dimos una pequeña introducción al libro de Josué. Ajá, y leímos el primer capítulo. ¿Qué leímos en ese primer capítulo? Que Josué tenía un grandísimo encargo por parte de Dios. Ya tenían enfrente la tierra prometida, pero tenían que poseerla. De hecho, esto, híjole, el Señor a todos nosotros nos da una tierra a la cual tenemos que poseer, pero no nos los va a poner fácil. Tenemos que poseer esa tierra y esa tierra puede ser un trabajo, puede ser una esposa, puede ser ¿cómo se dice? Un ministerio. El Señor no te va a decir, ahí está tu tierra, pero no nada más te va a decir: Entra y ya", no, tienes que poseerla, tienes que luchar por esa tierra, tienes que echarle ganas, así como lo hizo Josué. Ajá, ¿por qué? Josué era un pueblo, que había tenido un gran guía, Moisés. Ajá, ese pueblo terco se había quedado sin líder. Ya era y además enfrente tenía una empresa, tenía una comisión que iba a ser larga, iba a ser costosa y además iba a ser difícil. Si se acuerdan en la introducción del libro de Josué, vimos que se tardaron 50 años en poseer la tierra y no lograron poseerla toda. Pero bueno, por estas situaciones el Señor llama a Josué. Ujú. Y 3 veces en el capítulo número 1 le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Imagínense nada más, el Señor diciéndole a Josué que se esforzara y que fuera muy valiente. De la misma manera nos va a llamar a nosotros. Para lo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer. Nos va a costar esfuerzo, pero tenemos que ser muy valientes para seguir adelante. Ahorita me dio mucha risa un pastor en un post de Facebook, en un grupo de Facebook al que estoy escrito, en el que se iba del grupo porque nadie hacía caso a sus publicaciones, que aunque había 6,000 participantes en el grupo, nadie le hacía caso y solamente recibía 3 o 4 comentarios. Ahí podemos ver que su corazón no está puesto en los ojos de Dios. Su corazón está puesto en la fama y en la gloria para Él. No le está dando toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza al único que es capaz de recibirla. Él quiere la gloria para Él. Hey, mírenme, yo sé mucho. Hey, mírenme, yo hablo bien bonito. Ajá. Y se iba muy triste porque nadie le comentaba sus comentarios. Yo nunca vi un comentario de él, seguramente eran puras tonterías y por eso el Señor no permitía que la gente se enfermara con esa doctrina que él traía. Porque desde el momento en que vemos que se está haciendo a un lado porque nadie lo alaba, pues ya estamos viendo que no es un pastor del Señor. Yo le comenté: A mí no me importa si es uno o si son 10,000, eso no tiene ninguna importancia para mí. ¿Por qué? Porque yo le pido al Señor que lo único que me permita es leer su palabra y que toda la gloria y la honra sea para Él. Nosotros no buscamos vivir de Cristo, nosotros buscamos vivir para Cristo y eso pocos siervos del Señor lo comprenden. Eh, por esto mismo, Dios llamó a Josué, pero nunca, nunca el Señor te va a llamar y te va a mandar a algo sin antes capacitarte. Ajá. Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Existen muchas razones por las cuales debemos esforzarnos. Ajá. Sin embargo, aquí a Josué le dan 3 razones por las cuales se debería de esforzar. La primera, la promesa de Dios que iba a ir con él, ¿no? Eso ya es una victoria segura. La segunda, la palabra de Dios que ya tenía en el Pentateuco escrito. Esa es una guía segura para saber cómo comportarse. Y esto, de veras, la presencia de Dios. Ajá. Estamos confiando en un poder sustentador. Esa es la manera en la que nosotros también tenemos que ver que cuando nos llamen a algo,
no vamos a ir solo, vamos a ir con el Señor de los ejércitos. Por eso muchos cristianos se quedan a la mitad del camino, porque no comprenden que es el Señor que va delante de ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros somos, sino lo que Dios es. Eso lo tenemos que comprender bien. No es lo que nosotros somos, sino lo que Dios es. Ajá. Y no es lo que sentimos, sino las verdades del Señor que nos acompañan cada día. En el capítulo 2 del libro de Josué nos narran ahí una historia muy bonita, se me hace muy bonita. ¿Por qué? Porque Josué envió 2 espías a Jericó para que espiaran cómo era la ciudad, y esto no significa que era una falta de fe en el Señor, que le había dicho que le iba a dar el entendimiento para conquistar toda la ciudad. Eso era una estrategia militar. Cuando los 2 espías llegaron a la casa de Jericó, se enteraron que el rey se enteró que habían ido a espiarlos. Por lo tanto, mandó a buscarlos, obviamente para escabechárselos. Pero ellos se metieron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Esa ramera, porque así lo dice la palabra y no lo podemos disfrazar, nosotros no disfrazamos el evangelio. Esa ramera, cuando estos 2 hombres llegaron a su casa, además su casa estaba en uno de los muros de Jericó. Esto tiene que ver con 2 cuestiones. La primera es que todos los visitantes al entrar o a salir podían, ¿cómo se llama? A ingresar a su casa. Ajá, y probablemente no era ella que fuera tanto ramera, sino más bien era como lo que le conocemos el día de hoy como una lenona. ¿Qué significa eso? Que ella administraba el servicio de otras rameras, por eso tenía una casa en los muros de Jericó. Bueno, esta mujer de alguna manera había escuchado del Señor de Israel, del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra lo deja muy claro. Ajá. Ella había escuchado las acciones de Dios, las acciones como cuando cruzaron el Mar Rojo, la derrota de los 2 reyes amorreos, etcétera. Entonces, la conclusión de ella es que el Dios de Israel era el Dios verdadero de todas las naciones, de todo el mundo. Ajá. Por lo que le hizo creer en ese Dios. Ella dejó a un lado todos los dioses de su tierra y comenzó a creer en el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Ajá. Ella dice que los iba a ocultar, y sí los oculta. La palabra menciona cómo los oculta en el terrado de su casa. Y les dice que lo único que les iba a pedir, cuando ellos regresaran a conquistar la tierra de Canaán, es que respetaran su vida y la de su familia. Es lo único que les pide a los espías hebreos. Sin embargo, los espías hebreos le dan una serie de recomendaciones, y la primera es que colocara un cordel de color grana. Si alguien no sabe cuál es el color grana, es el color de la sangre, ¿no? Por eso dicen que rojo grana es casi un sinónimo de sangre. Esto nos tiene que remitir, con esa acción que estaban haciendo los 2 espías en casa de Rahab, que le habían dicho que atara un cordel rojo a la ventana de su casa, nos tiene que recordar cómo cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, les ordenó que untaran sangre en los marcos y de las puertas y ventanas de su casa del pueblo de Israel, y eso trajo salvación sobre de ellos. De la misma manera, Rahab, al poner ese cordel de color grana en la ventana de su casa, hizo que su casa no fuera atacada, y trajo salvación sobre su casa y sobre su familia. Pero lo más increíble es que si leemos Mateo 1, versículo 4, nos vamos a dar cuenta que hay 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Esas 4 mujeres son Esther, son Ruth, son Rahab y son la que fue mujer de Urías. Así lo dice Mateo, pero recuerden que Mateo es el más judío de los evangelios y como que no quería mucho a esta Betsabé. Aquí lo interesante ver es que Ruth y Rahab eran gentiles, ni siquiera eran del pueblo judío. Y todavía peor, Rahab era una ramera, y aún así fue elegida para ser del linaje de Jesucristo. Cuando leamos las genealogías de aquí en adelante, vamos a ver que Rahab se casó con un cuate llamado Salmón, del cual salió Boz. Ajá, y si no recuerdan quién es Boz, pues lo vamos a ver en los capítulos de Esther, del libro de Esther. Vamos a comenzar con la lectura que nos tocaba el día miércoles, y en esta ocasión comenzamos con el capítulo 3 del libro de Josué,
y escrito está, el paso del Jordán. Josué se levantó de la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán atrás de ella, a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no habían pasado antes de ahora por este camino, pero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Aquí está. Y he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4 del libro de Josué, y escrito está. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándalos, diciendo, tomen de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes, los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasen delante del arca del Señor su Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como el Señor les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus. Ay, en un momento, conforme al número de las tribus. Me perdí, perdón, me faltan mis lentes y me perdí. Aquí está. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado hasta ahí el día de hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel,
y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego el Señor habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: suban del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Mm, Ay, me equivoqué. Ya está. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y digan: ¿qué significan estas piedras?, declararán a sus hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que habían pasado a la manera que el Señor su Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que teman al Señor su Dios todos los días. Que aquí seguimos viendo los hechos portentosos de Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura que nos tocaba el día miércoles. Nos tocaba iniciar con el capítulo, el capítulo 27, versículos 1 al 26. Ajá, ¿qué vimos en esos versículos el día? Sí, el día martes. Eso lo leímos el día martes. ¿Qué vimos en esos versículos? Ok, en esta mitad del capítulo, como Pablo había apelado a César, pues lo mandaron llamar a un centurión llamado Julio, a que lo escoltara a Roma. De este Julio, este centurión, se hablan buenas cosas, que era bondadoso, que trataba bien a las gentes. No era una mala persona como la mayoría de los centuriones judíos. Ajá. En este capítulo se nos narra toda la travesía de Pablo a lo largo del mar, por todas las islas y las costas que pasaron. Pero aquí hay un detalle interesante que la palabra nos menciona, donde dice que Pablo y otros hombres habían estado ayunando y que de hecho Pablo sale y les dice que se pusieran a comer porque ya habían estado en ayuno muchos días. ¿Por qué estaban ayunando Pablo y esos hombres? Ok, cuando habla de esos hombres, probablemente eran prosélitos o probablemente eran judíos. Ajá, y los eruditos bíblicos señalan que ese ayuno consistía porque según el tiempo en el que está narrado ese pasaje del libro de Hechos y por lo que habían estado ayunando, estaban celebrando la fiesta judía, el día de la expiación. ¿Se acuerdan que es el día de la expiación, que era el día en el que el sacerdote entraba delante del Señor a pedir perdón por todos los pecados? Si no, váyanse a leer Éxodo y vayan a leer Deuteronomio otra vez para que se acuerden de esa fiesta. Ajá. Cuando, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Pablo, miren, cuando el tiempo se empezó a poner mal, cuando el clima se empezó a poner mal, ahí en la barca alejandrina en la que iban navegando, Pablo les recordó que él les había dicho que no era conveniente que salieran de Creta. ¿Por qué? Porque ya estaba cerca el invierno, ya estaba cerca la temporada de tempestades en el mar. Pero no le hicieron caso y decidieron irse ya, ¿cómo se llama? A Roma. Ajá. Cuando empezó el mal tiempo en medio del barco, pues todos se empezaron a espantar. Digo, si a ustedes no les ha tocado algún día una tempestad en un barco, a mí me tocó una vez, no una tempestad, una lluviecita medio dura en medio del mar. Y sí se siente horrible. Entonces, imagínense ahí una tempestad en el barco y luego que eran de esos barcos de antes, cómo se hubieran puesto todos los hombres ahí adentro. Sin embargo, Pablo sale y aparte de que les recuerda, acuérdense que yo les dije que no hubiéramos salido de Creta, también Pablo les dice algo muy bonito, algo muy hermoso, les dice: pero tranquilos, un ángel del Señor me visitó anoche cuando estaba en oración y me dijo que nadie iba a morir, ajá, solamente si hacían lo que Pablo les decía. Y ahí termina la lectura del capítulo, bueno, el comentario del capítulo que nos tocaba en los versículos 1 al 16. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocaría terminar con el capítulo 27. Bueno, el día miércoles nos tendría que haber tocado terminar con el capítulo 27 de los versículos 27 al 44.
Y escrito está: venido la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comieran, diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar, porque llevaba una carga de trigo. El naufragio. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra porque veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudieran la nave. Cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieran a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Con eso terminamos la lectura que nos hubiera tocado el día martes. Ajá. Mañana, si Dios lo... Mañana, hoy, al ratito, si Dios lo permite, estaremos haciendo la lectura correspondiente del día jueves. Señor, te damos gracias porque has permitido que leamos tu palabra, que nos pongamos al corriente. Te pedimos que lo que leímos el día de hoy sea de utilidad para nuestra vida. La palabra es un manual de vida en la que tenemos que aprender todo lo que tú nos has dejado escrito. Lo tenemos que guardar en el corazón para ponerlo por obra y por práctica. No nos dejes ser simplemente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores, Señor, que nos reconozcan por nuestra manera de vivir, que te hemos entregado nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras posesiones y todo lo que te tenemos a ti, el único que es digno de recibirla. Te pedimos que nos des fuerza para seguir mañana en esta empresa, pero sobre todo, Señor, que nunca dejes que que nos llevemos nosotros la gloria, que nos envanezcamos, sino que al contrario, Señor, siempre, siempre estemos dándote la honra, la alabanza, el poder, a ti que eres el único de recibirla. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en un ratito. Cuídense mucho. Hasta luego.